Bienvenidos a su podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te doy la bienvenida al 13º episodio de este podcast. El día de hoy te tengo una gran sorpresa. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la mente holotrópica, explorando los estados de conciencia expandidos, en honor al psiquiatra checo Stanislav Grof. Iniciamos. La mente holotrópica es un concepto muy interesante. Este concepto surge a través del estudio de Stanislav Grof. Para poder tener un acercamiento a esta temática, vamos a entender primero quién es Grof, ¿no? Una semblanza curricular. Stan Grof es un psiquiatra de origen checo y una de las figuras más influyentes en el campo de la psicología transpersonal. A lo largo de su carrera, Grof ha realizado investigaciones pioneras sobre el uso de psicodélicos en la terapia psiquiátrica, especialmente el LSD, lo que lo llevó a desarrollar teorías revolucionarias sobre la mente y la conciencia. Tras la prohibición de los psicodélicos, por ejemplo, en la época de 1970, en esa década, Grof co-creó la técnica de respiración holotrópica, un método no farmacológico para realizar estados amplificados de conciencia. Es un tipo de respiración que permite generar un proceso de visión en el cual se puede llegar a sanar de forma muy interesante. Es un método muy revolucionario. Grof ha sido profesor de importantes instituciones académicas como la Universidad Johns Hopkins, el Instituto Esalen, y ha publicado más de 20 libros sobre la exploración de la psique humana. Imagínense, autor de más de 20 libros, incluyendo otras obras como La mente holotrópica, que es uno de mis libros favoritos de Grof, y La tormentosa búsqueda del ser. Con más de 6 décadas de experiencia, Grof ha transformado el enfoque tradicional de la psiquiatría al integrar, por ejemplo, la espiritualidad, las experiencias transpersonales, desafiando los límites del pensamiento occidental sobre la conciencia. Es muy interesante porque, el corte clínico que tiene Grof, la formación médica, ¿no?, como psiquiatra, también ha podido tener este punto de flexibilidad para integrar el proceso del espíritu en la etapa de sanación del ser humano. Es muy interesante. Hoy nos encontramos en un punto en donde la humanidad requiere afianzar su espiritualidad de una forma muy tangible. Hoy nos adentramos en el fascinante concepto de la mente holotrópica. Es un término acuñado, lo vuelvo a repetir, al legendario psiquiatra Stanislav Grof. Este tema en particular a mí me llama mucho la atención, lo quiero compartir con todos ustedes para que podamos explorar cómo los estados amplificados de conciencia pueden ayudarnos a sanar a niveles profundos y conectar con dimensiones trascendentes de la realidad. Para ello, vamos a ir desmenuzando el contexto histórico y chamánico de este personaje y de la historia de este encuentro que Grof tuvo con el LSD y los procesos en donde se fue también generando toda la fuerza de la psicología transpersonal. Continuamos con ese seguimiento que vamos dando a la psicología transpersonal, retomando un punto muy relevante. Grof es uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Estudió ampliamente los estados no ordinarios de conciencia. Estos estados, según Grof, pueden revelar aspectos profundos del inconsciente que no suelen estar accesibles en la conciencia ordinaria. Grof propuso que estos estados tienen un potencial terapéutico y de transformación personal significativo. Algunos de los estados de conciencia que él exploró incluyen la conciencia ordinaria, estados no ordinarios de conciencia, niveles de experiencia dentro de los estados no ordinarios, matrices perinatales básicas. Y vamos a hablar de cada uno de ellos para poder entender un poquito esta parte de los estados amplificados de conciencia. El primero es la conciencia ordinaria, el estado de vigilia normal. Es el estado de conciencia habitual en el que la percepción está limitada por la experiencia cotidiana y las barreras del ego. Es el estado mental en el que pasamos la mayor parte de nuestras vidas. La conciencia ordinaria puede ser una especie de muro
para poder trascender nuestro ego y poder ir más allá de la experiencia cotidiana. La conciencia ordinaria tiene un papel fundamental en nuestro modus vivendi. Sin embargo, pues es lo que más podemos percibir dentro de nuestro contexto de vida. La número 2 son los estados no ordinarios de conciencia. Según Grof, estos son estados alterados que permiten acceder a dimensiones más profundas de la psique y los consideró clave para la curación y el crecimiento personal. Algunos ejemplos: estados inducidos por respiración holotrópica. ¿Qué es la respiración holotrópica? Es una técnica que Grof desarrolló combinando respiración controlada, música evocativa y trabajo corporal para acceder a estos estados. Se llega a dar un proceso de hiperventilación, por así decirlo, a través del cual con el diafragma se empieza a respirar, se empieza a generar una estructura muy específica para poder acceder, ¿no? Y poder generar un proceso de inducción mediante la respiración. Otro ejemplo pueden ser las experiencias inducidas por sustancias psicodélicas. Grof exploró el uso terapéutico de sustancias como el LSD, lo que le permitió pues investigar dimensiones profundas de la mente. Cabe mencionar que el acompañamiento grofiano, ¿no?, con LSD fue acompañado, ¿no?, dentro de un contexto clínico, una persona recostada pues en una camilla, en un sofá, con los ojos también cerrados, escuchando algunas frecuencias, sonidos, teniendo una experiencia con un protocolo de reducción de riesgos y en un contexto 100% terapéutico, ¿no? Otro puede ser los estados inducidos por rituales chamánicos. Es muy interesante porque Grof observó cómo las culturas indígenas utilizan prácticas rituales para inducir estados alterados y acceder a otras realidades o dimensiones espirituales. Por ejemplo, las experiencias místicas que se llegan a vivir con enteógenos como la ayahuasca en gran parte de Sudamérica, Centroamérica, las prácticas con psilocibina, también las prácticas con peyote. Y pues bueno, es muy interesante cómo se fue investigando todo lo relacionado a las culturas indígenas desde esta perspectiva de cómo se pueden generar estados inducidos por rituales chamánicos. Todo esto pues es muy interesante porque Grof lo fue analizando y fue dándose cuenta que tenía un amplio potencial toda la conexión que se puede generar a sobrepasar con esas barreras. El 3 son los niveles de experiencia dentro de los estados no ordinarios. Grof descubrió que dentro de estos estados se pueden experimentar diferentes niveles o dimensiones de la psique. A nivel biográfico, relacionado con experiencias de la vida cotidiana, traumas o recuerdos reprimidos. A nivel perinatal, relacionado con experiencias asociadas con el nacimiento físico y las emociones intensas que lo rodearon. Lo que él llamaba matrices perinatales básicas. Lo transpersonal, que va más allá del ego individual y puede involucrar experiencias de unidad con el cosmos, encuentros con arquetipos o seres espirituales e incluso recuerdos de vidas pasadas. Desde ese punto, pues podemos entender que es una gran óptica la que se puede generar en este nivel, en donde la experiencia dentro de los estados no ordinarios abarca el aspecto biográfico, perinatal y transpersonal. La cuarta, que es mi favorita, son las matrices perinatales básicas. Grof identificó 4 fases principales en la experiencia del nacimiento que corresponden con distintos estados de conciencia. Es muy interesante porque según Grof, esta parte del nacimiento tiene un gran potencial para determinar cuestiones conductuales, emocionales, traumáticas de una persona. La matriz perinatal básica 1 es la unidad amniótica original, un estado de paz y fusión con el útero materno. La matriz perinatal número 2 habla acerca de las contracciones uterinas, sensación de opresión y ansiedad cuando el útero comienza contracciones de parto. La matriz perinatal número 3, lucha de muerte y renacimiento. Las contracciones se vuelven intensas, llevando sensaciones extremas de la lucha por sobrevivir. La número 4, nacimiento y liberación. Sensaciones de liberación, renacimiento y trascendencia al salir del canal del parto.
Grof consideraba que el acceso a estos estados, cuando se integran adecuadamente, tiene un enorme potencial para el crecimiento psicológico y espiritual, ayudando a las personas a sanar traumas profundos y a alcanzar una mayor comprensión de sí mismas y del universo. Cuando hablamos de Grof, siempre van a estar presentes las matrices perinatales, juegan un papel bien importante, tienen un amplio potencial terapéutico. Analizar cada una de ellas requeriría de forma más profunda dedicarle un podcast completo. Sin embargo, pues bueno, el identificar que estas 4 fases son principales en la experiencia del nacimiento, van a determinar diferentes estados de conciencia. Nos van a permitir conectar con esos estados. La mente holotrópica. Hemos llegado al punto de analizar este fascinante concepto. Es algo central dentro de la psicología transpersonal desarrollado por el psiquiatra Grof. La práctica holotrópica proviene del griego holos, que significa todo, y trepein, que significa mover hacia, y se refiere a una forma de conciencia que nos mueve hacia la totalidad o integridad de nuestro ser. ¿Qué es la mente holotrópica? La mente holotrópica se refiere a un estado amplificado de conciencia que va más allá de la percepción ordinaria, en lo que se experimentan dimensiones más profundas de la psique, incluyendo experiencias transpersonales, revivar memorias, el acceso a arquetipos, y vamos a analizar estos 3 conceptos. El primero, el que son experiencias transpersonales, nos habla acerca de los sentimientos de unidad con el universo, trascendencia del tiempo y del espacio, y la conexión con la conciencia colectiva. El revivar de memorias nos habla del acceso a recuerdos reprimidos u olvidados, tanto de la vida personal como de lo que Grof llama la memoria perinatal, vinculada al nacimiento, y la memoria ancestral. El tercero, el acceso a los arquetipos, nos habla acerca de la mente que puede conectarse con imágenes y símbolos universales que pertenecen al inconsciente colectivo. Hay varias características claves de la mente holotrópica. El primero es el acceso a lo transpersonal. Cuando hablamos acerca de este concepto, en estos estados de conciencia, la persona puede experimentar una conexión profunda con la naturaleza, el cosmos, seres espirituales o con dimensiones más allá de lo físico. Experiencias de renacimiento. Grof sugiere en estados holotrópicos que las personas pueden revivir experiencias del nacimiento que juegan un papel fundamental en su desarrollo psicológico y espiritual. La sanación profunda. La mente holotrópica permite que la persona acceda a su sabiduría interior y a través de ello pueda sanar traumas profundos y reconectar con su ser esencial. Estas características también presentan lo que se conoce como estados holotrópicos de conciencia. Grof identificó que estos estados pueden alcanzarse de varias maneras. Como lo había compartido hace un momento al iniciar, pues bueno, la respiración holotrópica juega un papel bien importante dentro del pensamiento grofiano. Esta técnica pues desarrollada combina la respiración controlada, música evocativa y trabajo corporal para inducir a un estado de conciencia expandido. Los psicodélicos, ¿no? Los psicodélicos también estuvieron en los estudios de Grof, extensas investigaciones con LSD en terapias controladas antes de que fuera prohibido en la década de 1970 y pues bueno, observando cómo estos facilitaban la conexión con la mente holotrópica. Otra práctica es la meditación y prácticas chamánicas. Muchas tradiciones espirituales, como el chamanismo o el yoga, también inducen a estos estados. Y pues bueno, ya que sabemos que existe la mente holotrópica y que se puede acceder de diferentes formas, ¿cuáles serían las aplicaciones de esta mente holotrópica? La primera es la terapia y la sanación. Los estados holotrópicos permiten el acceso a niveles profundos de la psique, a lo que facilita la sanación de traumas, la resolución de los conflictos internos y el crecimiento espiritual. Es como una escuelita, ¿no? Es un proceso en donde conectas con tu espiritualidad, con tu conciencia. El crecimiento personal juega un papel importante. Estas experiencias ofrecen una comprensión más profunda de la existencia.
el propósito de la vida y la naturaleza de la realidad, permitiendo una integración más plena en el ser. Cuando hablamos acerca de este concepto de la mente holotrópica, podemos entender que se van explorando diferentes estados de conciencia expandidos a través de la conexión con el espíritu, la trascendencia del ego y la interacción con lo que conocemos como realidad. La mente holotrópica y la psicología transpersonal tienen un papel muy importante en toda la corriente de Grof. Grof fue el padre de la psicología transpersonal, le metió muchísima fuerza al proceso en el cual el ser humano tiene un amplio potencial para sanar, para trascender el ego, para ir más allá, ¿no?, de lo visible. Desde ese punto, el acercamiento que tiene Grof hacia el concepto de realidad, hacia el proceso de sanación, va estrechamente unido a la fortaleza espiritual. Cuando se conoce la fuerza del espíritu, se puede generar un proceso de mucha sanación. Es muy interesante porque se pueden generar mitos y realidades en torno a la respiración holotrópica, al uso de psicodélicos. Existe mitos sobre los estados alterados de conciencia. Desmitificar la idea de que estos estados son peligrosos o ilógicos sería bastante complicado, porque no tratamos de convencer absolutamente a nadie. Tratamos de explicar cómo bajo una guía adecuada son seguros y profundamente sanadores, y cómo un autor con más de 6 décadas de estudio ha podido ayudar a muchísimas personas. Hay una profunda conexión con el chamanismo y la espiritualidad moderna. Se refleja en cómo muchas tradiciones antiguas ya utilizaban métodos similares para acceder a la mente holotrópica, ya sea en un contexto ritual con una planta de poder o con la pura respiración o la conexión hacia la naturaleza. Hacemos una llamada de acción hacia estos temas para que puedan participar, ¿no?, las personas que escuchan este podcast, para que puedan compartir experiencias que han tenido mediante esta técnica, por ejemplo, de respiración holotrópica, o algún viaje psicodélico, o si tiene alguna pregunta, ¿no?, específica del tema. Pero en sí, la teoría de Grof es muy revolucionaria, nos permite conectar de forma muy interesante hacia los grandes aportes que ha tenido para la psicología transpersonal, los aportes que ha tenido a la psiquiatría. Desde ese punto, esos aportes nos permiten tener un legado, tener una guía, tener un punto de partida hacia cómo podemos volvernos nuestros propios sanadores. Cuando encontramos ese punto de equilibrio en donde sabemos que nosotros mismos podemos generar técnicas de autocuración, es más fácil acceder a la mente holotrópica también. Cuando tenemos un punto de equilibrio en cuanto a la forma en la que nos sanamos, dejamos de crear ídolos de barro. Se pueden romper en cualquier momento. Cuando tenemos un acercamiento a nuestra espiritualidad, nos conectamos con la unidad. Grof hablaba mucho acerca de esta parte de la conexión con el espíritu, el amor universal, la forma de ver la vida. Tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia. Si la conciencia genera un estado acrecentado, nuestra realidad va a ser vista de otra forma. Grof es una figura clave en el campo de la psicología transpersonal. Su trabajo ha hecho contribuciones profundas a nuestra comprensión de la mente humana, especialmente en relación con la experiencia y el potencial de expansión de la conciencia. Algunos de sus aportes más relevantes incluyen, pues, la psicología transpersonal, la investigación sobre estados amplificados de conciencia, todo lo relacionado al modelo holotrópico de la psique, respiración holotrópica, teoría perinatal, revisión del inconsciente freudiano. Realmente se dio la tarea de profundizar. Grof es uno de los fundadores de la psicología transpersonal, que explora los aspectos de la experiencia humana más allá de lo puramente biográfico o personal. Este enfoque incluye, pues, estados amplificados de conciencia, experiencias místicas y espirituales, y el potencial de crecimiento y transformación interior que tenemos todos para poder encontrar ese espacio de sanación.
Grof destaca la importancia de integrar estos estados en la psicoterapia. Es muy importante, el proceso de psicoterapia nos permite integrar estas experiencias. La investigación sobre los estados amplificados de conciencia fue algo a lo que le dedicó gran parte de su trabajo. Grof está basado en la investigación de los efectos de sustancias psicodélicas como el LSD en la mente humana. A través de su investigación, por ejemplo, propuso que estas sustancias pueden llevar a estados de conciencia amplificada, generando un acceso a niveles tan profundos de la psique que incluyen experiencias perinatales vinculadas al nacimiento, transpersonales, conexiones con la humanidad, el universo del espíritu. Es algo bien bonito, muy interesante, cómo tuvo la oportunidad de estudiar estos estados amplificados mediante esta medicina psicodélica. Y pues bueno, el modelo holotrópico de la psique desarrolló el concepto de conciencia holotrópica, que significa que tiende a la totalidad. Según él, en ciertos estados no ordinarios de conciencia, los individuos pueden acceder a la totalidad de su psique, incluyendo recuerdos de la vida perinatal, la experiencia de nacimiento y niveles transpersonales que van más allá del ego. Es muy interesante, creo que tiene un amplio potencial el modelo holotrópico de la psique que propone Grof. Y vuelvo a retomar el punto de la respiración holotrópica. Cuando él usó ciertas sustancias psicodélicas y fueron prohibidas, Grof y su esposa desarrollan la técnica de respiración holotrópica, una herramienta terapéutica que usa la respiración rápida, música evocadora y un ambiente seguro para inducir a estados no ordinarios de conciencia. Esta técnica es utilizada para facilitar el acceso a material inconsciente y transpersonal con fines de sanación psicológica y espiritual. Es muy interesante porque pues da mucha profundidad, pero creo que lo que hizo que realmente Grof tuviera un diferenciador muy marcado es su teoría perinatal. Uno de los aspectos más innovadores de la teoría de Grof es la idea de las matrices perinatales, que describe 4 etapas distintas de la experiencia de nacimiento y cómo éstas influencian profundamente la psique humana. Pues la primera, que ya las describí hace rato, pero ahorita las voy a volver a describir de una forma diferente. La primera es la fase de unión con la madre en el útero. La segunda, el inicio del parto, donde el individuo experimenta la lucha y la falta de salida. La tercera, la fase de expulsión durante el nacimiento, que incluye la lucha por la supervivencia. La cuarta, el nacimiento propiamente dicho. Esto representa la liberación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y pues bueno, todo lo que abarca el acercamiento a las teorías, por ejemplo, de Freud, ¿no? Él revisó el inconsciente freudiano, amplió la noción freudiana del inconsciente, añadiendo capas más profundas que incluyen tanto lo perinatal, relacionado con el trauma de nacimiento, como lo transpersonal, relacionado con experiencias espirituales y trascendentales. Esto ha enriquecido pues la comprensión de procesos psicológicos, sugiriendo que las raíces de muchos problemas emocionales no se limitan a la infancia, sino que pueden estar ligadas al nacimiento y experiencias transpersonales. En conjunto, las contribuciones de Grof pues han transformado el campo de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia, al integrar una visión más amplia de la conciencia humana, incorporando tanto lo biográfico como lo perinatal y transpersonal. Este autor nos viene a revolucionar mucho la mente cuando nos propone analizar cómo fue nuestro nacimiento. Les pido que se cuestionen un poco eso, ¿no? Y puedan tener información, ¿no? Se puedan acercar a sus padres, hermanos, familia y saber cómo fue su nacimiento, cómo se vivió el parto, cómo fue esa etapa en sus vidas, porque pueden obtener muchas respuestas con todos esos procesos. Por otro lado, a hablar de Grof también nos despierta mucho el interés por analizar todo lo que tiene que ver con conciencia, con despertar espiritual, con estados amplificados. Es un autor que tiene mucha credibilidad desde su formación y con todas las investigaciones que él presenta. De hecho, él tiene un documental que está en Gaia y también está en internet que se llama El viaje del psiconauta. Lo recomiendo muchísimo. También hay bastante información en internet de Stanislav Grof.
en donde pueden encontrar bastantes temas que les van a llamar muchísimo la atención. Lecturas recomendadas: La mente holotrópica, es una lectura de cajón para conocer un poquito ahí el pensamiento de Grof. Tiene también información específica de las matrices perinatales. En el video documental que les recomiendo habla mucho de eso y está muy padre cómo lo describe, las matrices perinatales. Creo que nos puede ayudar muchísimo, puede ser muy constructivo para todos este acercamiento a la psicoterapia grofiana, a toda la psicología que propone Stan Grof. Y pues bueno, todo el acercamiento que genera Grof hacia la psicología transpersonal pues determina mucho nuestra conexión con la conciencia misma. La conciencia como tal tiene un punto de partida en torno al conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Qué tanto te conoces a ti misma? ¿Qué tan importante es para ti el autoconocimiento? Si es algo que por lo general nunca te preguntas, sería muy interesante que lo empezaras a hacer. El autoconocimiento es clave, determina muchos aspectos básicos del ser humano. El autoconocimiento nos permite generar una integración a nuestro despertar espiritual. El autoconocimiento y la conciencia están unidos. Sin conciencia no hay autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay conciencia. El autoconocimiento y la conciencia son dos conceptos clave del desarrollo personal y espiritual. El autoconocimiento es el proceso de descubrir quién eres en lo profundo, más allá de las influencias externas o las expectativas sociales. Implica observar tus pensamientos, emociones, creencias, valores, comportamientos con una actitud de curiosidad y sin juicio sobre todo. La conciencia es la capacidad de percibir y estar presente en el momento actual, tanto con el mundo exterior como con el mundo interno. Es un estado de darse cuenta que abarca no solo tus propios pensamientos y emociones, sino también cómo interactúan con el entorno y las relaciones. La conciencia plena, por ejemplo, el mindfulness, es una práctica que nos ayuda a mantenernos conectados con el presente, permitiéndonos actuar desde un lugar más auténtico y equilibrado. Ambos conceptos están profundamente interrelacionados, ya que el aumento de la conciencia suele llevar a un mayor autoconocimiento y viceversa. Trabajar en ambos aspectos es esencial para un camino de autodescubrimiento y la expansión de la conciencia. Estos temas son fundamentales en el campo de la psicología transpersonal y las tradiciones espirituales como el chamanismo, que buscan una comprensión más amplia de la experiencia humana. ¿Cómo te gustaría profundizar en estos temas? ¿De qué forma podrías avanzar para conocerte más? ¿De qué manera podrías amplificar tu conciencia? A través de la respiración, a través de las prácticas de yoga, a través de una experiencia mística con algún enteógeno. ¿De qué forma puedes conectar y amplificar tu conciencia mediante el autoconocimiento? Existen varias pautas para que puedas trabajar estos procesos. Una de ellas, sin duda, es la respiración, la meditación, pero es un equilibrio que requiere estructura, trabajar el cuerpo físico, hacer ejercicio, alimentarte sanamente, encontrar un punto de equilibrio, de paz, algo que te genere felicidad, calma, que te haga sentir satisfecho, te puede dar muchas pautas para encontrar esa felicidad. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal, la mente holotrópica, un acercamiento al pensamiento de Stan Grof.